Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por lo bueno que Él es. Amén. Nuevamente podemos decir, Dios, tú eres bueno. Gracias por este nuevo día, gracias por las fuerzas que nos das, gracias por la vida, por la salud, por la familia y gracias por las circunstancias por las cuales nosotros pudiéramos estar pasando. Quizás las circunstancias actualmente no son buenas, pero gracias Señor porque aún en medio de ello tú me enseñas muchas cosas, me enseñas a confiar, me enseñas a conocerte cada día más. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque Dios está aquí con nosotros para ser exaltado, para ser glorificado, para ser bendecido. Amén. Bien, una de las cosas grandes, hermosas y preciosas que Dios nos ha dejado es su paz. Recuerden que Él dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo la da, ¿no? Sino como yo la doy, dice el Señor. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, no se acobarden. Eso está en San Juan 14:27. Esa paz que Dios nos ha dado es una paz que quizás tú y yo constantemente experimentamos frente a circunstancias difíciles. ¿Y cuándo es que más entendemos y más disfrutamos de esa paz? Justamente cuando los momentos son difíciles. En la Biblia hay muchos ejemplos acerca de la paz de Dios. Y voy a hacer mención de dos de ellos, refiriéndome al apóstol Pedro. Pedro, como ustedes saben, era de un carácter fuerte, de un carácter, digamos, casi indomable en ciertas circunstancias, ¿no? Recuerden que él era muy violento, tanto así que ya al final del ministerio de Jesús, después de andar tanto tiempo con él, le cortó la oreja a un soldado, ¿no? Mostrando así lo que había en su corazón, era de un temperamento fuerte, ¿no? Y él, este hombre, que era de oficio pescador, que conocía muy bien el mar y que había pasado por algunas tormentas, seguramente en su experiencia como pescador, muchos años de pescador, porque aún su padre también estaba dedicado a este oficio, su hermano, entonces una familia que este hombre creció en el mar. Dice en Mateo capítulo 8, versículo 23, de la siguiente manera, y entrando él, o sea Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién él dormía? Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. No sé cuántos de ustedes, cuántos de nosotros podemos dormir en unas circunstancias así. El viento era fuerte, las olas eran grandes, la barca se balanceaba, el agua entraba y salía. Y no sé cómo le hacía el maestro, pero él estaba durmiendo. Es como que si sucediera algo en la casa, un temblor, algo está que pasa por ahí, y tú estás descansando plácidamente. Y eso era literalmente lo que estaba sucediendo. La barca estaba por hundirse. Los discípulos ahí, que eran 12 los que estaban en la barca, estaban luchando, remando, moviendo acá, saltando para aquí, para allá, la bulla, y el maestro seguía durmiendo. Y tanto así que en nada lo despertaba el Señor. Y fue Pedro a tomarlo y a moverlo, Señor, despierta, porque esa es la idea del texto, ¿no? Porque él estaba durmiendo y Pedro y sus discípulos le despertaron, Pedro por aquí, Juan por allá, Jacobo por allá, por ahí todos los discípulos, y maestro, 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 entre todos maestro, y él seguía durmiendo plácidamente. ¿Por qué? Recuerden que Jesucristo era Dios hecho hombre aquí en la tierra. Y como ser humano también él experimentó, digamos, el sufrimiento, el dolor. Pero él estaba durmiendo frente a esa tempestad, porque él sabía lo que había en él. Las cosas estaban controladas, las cosas estaban bajo su control. Él no tenía por qué estar desesperado si él podía controlar todas las cosas, el Hijo de Dios aquí en la tierra. Y dice que cuando él despertó y le dijeron, ¿por qué? Él se levantó y dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose, eh, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. El Señor Jesucristo, todo lo que hacía Él, todo era una enseñanza para sus discípulos.
todo lo que él hacía él. Si hablaba de las aves, si hablaba del campo, si él sanaba, si él ministraba, si él hablaba, si él decía, todo era una enseñanza para sus discípulos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, queridos hermanos, que él fue el maestro y él estaba preparando a 12 hombres para que luego se hicieran cargo de la gran obra que nuestro Señor Jesucristo había iniciado en esta tierra. Bueno, él dormía profundamente. Una paz grande había en el Señor y sus discípulos estaban aprendiendo eso. Imagínense, es una forma de enseñarles nuestro Señor Jesucristo a tener paz. Los llevó a la práctica, los llevó al campo, se levantó la tormenta, el viento, el mar, todas esas cosas y él estaba plácidamente durmiendo en paz. El salmista David también dijo lo mismo, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Yo dormí y desperté. ¿Por qué? Porque el Señor nos da esa confianza, esa paz en el corazón. Y ahora vemos ya el Señor Jesucristo no estaba en la tierra físicamente hablando, ya no estaba con sus discípulos, ahora sus discípulos estaban solos en el sentido de que ellos no contaban físicamente con Jesús, pero Dios estaba en ellos, el Espíritu Santo estaba en ellos. Y se levantó una gran persecución en el tiempo de la predicación de los apóstoles, una gran persecución. Habían matado a filo de espada a uno de los apóstoles de Jesús, a Jacobo, el hermano de Juan. Y Pedro había sido encarcelado y parece que a Herodes le gustó el que matase a un discípulo del Señor y parte del pueblo como que se alegraba por ello y a Herodes le gustó la idea. Encarceló a Pedro para que al día siguiente lo matara delante de la gente porque eso le agradó a la gente y Pedro estaba en la cárcel. ¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Pedro, encarcelados con digamos, con la amenaza que al amanecer me iban a sacar de la cárcel y yo iba a ser muerto públicamente? Quizás muchos de nosotros hemos estado de rodillas en una vigilia clamando, llorando, Señor, líbrame de la muerte. Y es normal porque eso nos manda también el Señor a orar y a clamar, ¿no? Pero Pedro hizo algo que quizás nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Recuerden que cuando se levantó la tempestad en el mar, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando se levantó la tempestad, la barca estaba en peligro y todos estaban en peligro de muerte? Nuestro Señor estaba durmiendo. En el capítulo 12 de Hechos, versículo 6 dice, cuando Herodes iba a sacar a Pedro aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba durmiendo profundamente. Una gran luz entró a la cárcel donde estaba él. El ángel se presentó y Pedro seguía durmiendo. El ángel tuvo que tocar a Pedro, así como tocaron cuando tocó Pedro los discípulos a Jesús para despertarlo. Así el ángel tuvo que despertarlo a Pedro, que estaba profundamente dormido. La pregunta es, ¿por qué Pedro estaba profundamente dormido? Algo había aprendido de su maestro a estar en paz en los momentos difíciles. Mi amado hermano, miren, la paz de Dios no es algo que tú tengas que pedir. La paz de Dios está en tu corazón. Si tú tienes a Dios en tu corazón, si tienes al Espíritu Santo morando en tu vida, la paz de Dios está en ti. Porque los frutos del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es la paz. La paz de Dios está en tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Las circunstancias no nos pueden quitar la paz. Depende de nosotros, mi amado hermano, qué actitud tomemos frente a una circunstancia difícil. Tú puedes desesperarte, tú puedes gemir, tú puedes alocarte, puedes llenarte de angustia, de ansiedad, de estrés, o puedes descansar en el Señor. Somos seres humanos, lo entendemos. Al momento una noticia fuerte, una circunstancia inesperada, en ese momento nos va a mover un poco y vamos a llorar en ese momento o vamos a sentir angustia, ansiedad por un momento, pero en ese momento nosotros recordemos que somos hijos de Dios. Y la paz de Dios está en nuestros corazones. La paz de Dios es accesible a todos los hijos de Dios, porque nosotros, queridos hermanos, tenemos ese beneficio, esa promesa hecha por nuestro Padre Celestial
para nosotros, que nosotros íbamos a tener paz en medio de las circunstancias difíciles. Uno de los nombres por los cuales se le conoce a Jehová nuestro Dios es Jehová Shalom. Él es nuestra paz. Amén. Así que el apóstol Pedro había aprendido perfectamente lo que hizo su maestro. En medio de las circunstancias, el maestro estaba durmiendo, las olas venían, él seguía durmiendo, porque él tenía todas las cosas controladas. Y de igual manera, en medio de las circunstancias difíciles, ahora le tocó a Pedro y él dormía plácidamente. Él no sabía si el día siguiente lo iban a matar, no sabía si el ángel iba a venir a rescatarlo, él no sabía nada. Lo único que sabía él era que Dios tenía todas las cosas controladas y él se echó a dormir profundamente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, queridos hermanos, que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Las circunstancias pueden ser malas, las cosas pueden no estar funcionando quizás para nosotros, quizás no se estén dando como nosotros quisiéramos que se den. Estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio, con tus padres, con tus hijos, en la familia, en el trabajo, en tu salud, de repente en alguna área específica, tú estás pasando una serie de aflicciones, pero el Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Lo único que nosotros nos queda hacer, mi amado hermano, frente a cualquier circunstancia difícil, es confiar. O también tienes otra opción, desesperarte. Pero nos conviene confiar porque Dios es el Dios que nos brinda una paz que el mundo no conoce, que el mundo no puede experimentar. Una persona que no tiene a Jesús en el corazón no puede experimentar, es imposible que experimente esa paz, porque esa paz solo y únicamente lo experimentan los hijos de Dios. Aquellas personas que le han rendido su corazón a Cristo, aquellas personas que han permitido que Dios conduzca sus vidas. Por eso que en el libro de Colosenses 2:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y hemos hablado hace unos días de esto. La paz de Dios tiene que gobernar nuestras vidas. La pregunta es, si la paz de Dios no está gobernando tu vida, ¿qué está gobernando tu vida? La ansiedad, el temor, el miedo, la desconfianza, el celo, la ira, la contienda, el resentimiento, ¿qué está gobernando tu vida? Dejemos que Dios, a través de su preciosa paz y de su Santo Espíritu, gobierne nuestros corazones. Amén. Nosotros somos, queridos hermanos, hijos de Dios y tenemos que gozar de esa paz. Amén. El salmista David en el Salmos 4, versículo 8 dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Qué nos toca a nosotros hacer en medio de las circunstancias difíciles, mi hermano? Tú y yo no tenemos el control de nada. Quien tiene el control de todo es Dios. Por eso que nosotros tenemos que estar plenamente confiados en Dios, descansando en su bondad. Dice la Biblia en Isaías 26:3, el de carácter firme, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Al de carácter firme. Y Dios tiene que moldear nuestro carácter y darle firmeza a nuestro carácter por medio de la fe, de la confianza, de la esperanza en Dios, porque en Él confiamos. Somos creyentes, creemos en Dios, confiamos en Él, esperamos en Él. Y Dios, que es rico en misericordia y grande en amor, Él nos va a ayudar y nos va a proveer de esa paz que nosotros necesitamos en medio de las circunstancias difíciles. Amén. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 2, cuando Él hace el saludo a la iglesia, dice que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. ¿Qué vamos a recibir? Misericordia, paz y amor en abundancia. ¿Por qué en abundancia, hermano? Porque Dios no da nada con escasez. Dios da todo en abundancia y la paz de Dios va a sobreabundar en nuestros corazones si nosotros decidimos confiar en Dios pese a cualquier circunstancia. Las circunstancias no van a cambiar. Quienes vamos a cambiar somos nosotros. Vamos a ver nosotros con otros ojos. Vamos a tener una actitud diferente frente a las circunstancias. Una actitud que demuestre que tú y yo verdaderamente estamos confiando en el Señor, que tú y yo verdaderamente somos hijos de Dios, obedientes a la palabra de Dios, confiamos en la palabra del Señor, confiamos en Dios y en sus promesas. Amén. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a confiar en Él. No dejemos de leer la Biblia, porque cuando tú lees la Biblia, más sabes de Dios y más confianza vas a tener en el Señor. Que Dios te bendiga, querido hermano. Espero sinceramente
que Dios nos haya bendecido con su palabra. Vamos a orar un momento al Señor y que Dios nos ayude a seguir confiando enteramente en Él. Este precioso libro llamado la Biblia fue escrito para que tú y yo lo leamos, meditemos en Él, tengamos fe en el Señor y podamos confiar en esta preciosa palabra que está llena de promesas para nosotros, de tal manera que nuestros corazones disfruten de esa dulce paz que solamente Dios puede darnos. Amén. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu inmensa bondad y gracias por tu inmenso amor con el cual tú nos bendices, oh Dios. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús, porque muchas veces nos hemos desesperado. Ha habido mucha desconfianza en nuestros corazones, hemos perdido la fe, Señor. Hemos dudado, Padre eterno, perdónanos, Señor amado. Todos los días tú nos guardas, nos cuidas y nos bendices, oh Dios mío. Ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, a disfrutar de esa paz que tú nos has provisto para cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias te doy, Padre eterno, por la paz que tú has puesto en nuestros corazones. Nosotros tomamos la decisión que bajo cualquier circunstancia vamos a confiar en ti, oh Dios mío, y la paz de Dios gobernará nuestros corazones, porque ella es la que rige y gobierna nuestras vidas. Tu paz, oh Dios, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que has puesto en nosotros, el cual nos provee esa paz, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos por aquellas personas que están pasando por momentos de enfermedad. Sánalas, oh Dios, en el nombre de Jesús te lo rogamos, oh Dios, y trae abundante provisión sobre aquel que lo necesita, y trae paz y tranquilidad en los hogares, Señor, que tanto lo necesitamos, oh Dios. Gracias porque tú eres nuestro sanador, tú eres quien perdona nuestros pecados y quien nos da abundante paz. En el nombre precioso de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Recuerda que solamente Dios nos puede ayudar a vivir en paz. El pago de nuestras paz, Jesucristo lo ganó en la cruz del Calvario. Si tú aún no eres cristiano, aún no has entregado tu corazón a Cristo, te estás perdiendo de una gran bendición llamada la paz de Dios en nuestros corazones. Pídele perdón a Dios por tus pecados y Dios, que te ama mucho, te va a perdonar todos tus pecados, cualquiera que sea. Y pídele a Dios que entre a tu corazón, invítalo a entrar a tu corazón y Dios entrará a tu corazón y hará de ti una nueva persona y tú gustarás de la paz de Dios. Que Dios te bendiga, un abrazo fuerte desde aquí para todos ustedes y conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Que Dios le dé abundante paz y mucha bendición en sus corazones. Bendiciones.